no fue dirigido a los creyentes, nosotros gentiles, sino a Israel, explicándole a la nación de Israel el cambio del antiguo pacto de la ley al nuevo pacto de la gracia de Dios. Y abarca, los destinatarios son los judíos, todos ellos, tanto los que creyeron en Cristo como los que no creyeron, ¿no? Acordémonos que en el tiempo antiguo el pueblo de Dios eran ellos, fieles o desobedientes, pero toda la sangre, toda la raza de Israel eran el pueblo de Dios. Y aquí también, en el libro de Hebreos, igual, todos ellos reciben esta carta. Muy bien. Recordando los últimos versículos, repasando lo del versículo del capítulo 2, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, Dios el Padre, y por el cual son todas las cosas, otra vez Dios, ¿no? Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por cuya causa no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica es Cristo, ¿no? Ya lo vimos la semana pasada. Él es el que santifica. Nosotros somos los santificados por el Señor Jesucristo. Miren, no somos santos de por sí, de ninguna manera somos santos. Tampoco tiene ningún valor tratar de que nos santifiquemos por nuestro propio esfuerzo. Es inútil tratar de santificarnos por nuestro propio esfuerzo. Él nos ha santificado con su sangre preciosa. Su sangre cubrió nuestras culpas y quedamos santificados delante de Dios. El que santifica a Cristo y nosotros los santificados. Ambos, Él y nosotros, son de uno solo, de Dios el Padre, por cuya causa no se avergüenza de llamarlos hermanos, nos llama a nosotros sus hermanos, a pesar de que Él es Dios y nosotros hombres. Y no se avergüenza, es como decir, no se avergüenza de hacerse tan chiquito como nosotros. Si el Señor Jesús es Dios, es eterno, Él no es alguien creado, Él creó todas las cosas. Y ahora, como Él, el creador de todo, el Dios hecho hombre, no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos, no se avergüenza de volverse chiquitito como nosotros, poniéndose a nuestro mismo nivel, ¿no? Para llamarnos a nosotros hermanos, habiéndonos santificado Él nos ha santificado, no nosotros, sino Él, y nos llama a sus hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia, salmearte, o sea, alabarte. Los salmos eran alabanzas. Y otra vez yo confiaré en Él, y otra vez he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Y aquí notamos algo extraordinario también que vimos el domingo anterior. Somos sus hermanos, los hermanos del Señor Jesús, pero también somos sus hijos al mismo tiempo, ¿no? El Señor Jesús está diciendo, he aquí yo y los hijos que me dio Dios, es decir, nosotros. Miren, desde diferentes ángulos Dios nos enfoca, ¿no? Como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, pero también somos hijos del Señor Jesús, porque el que habla aquí es Cristo. He aquí yo y los hijos que me dio Dios. Palabras del Señor Jesús. Nosotros somos hijos del Señor Jesús, hermanos del Señor Jesús, pero también somos la esposa del Salvador. Qué maravilloso es todo lo que Dios hace, ¿no? Así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también Él de la misma manera participó de las mismas cosas. Tuvo que hacerse hombre
como nosotros, para que cumpliese el requisito delante de Dios de morir en lugar de nosotros. Tuvo que volverse hombre, participar de la carne y de la sangre, y de esa manera la única forma posible de salvar a los hombres, para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo. Y jamás el diablo pensó que iba a ser derrotado a través de la muerte de Cristo. De otra manera, Satanás no lo hubiera hecho, porque fue por el poder diabólico que los gobernantes de Israel, la nación de Israel, se agolparon en odio contra el Señor Jesús para matarlo, impulsados por el poder demoníaco. Eso dice la Biblia. Pero Satanás no sabía que jamás puede haber una victoria contra Dios. Él habría dicho, ya he vencido porque lo destruí matándolo al Hijo de Dios. No, eso fue al revés. En la muerte de Cristo, el diablo fue reducido a la impotencia. Perdió su poder, Satanás. Y ya no tiene ningún poder. Por eso Satanás no puede hacer nada contra los hijos de Dios. Lo único que puede es tentarnos al pecado, eso sí, ¿no? Pero es muy fácil, podemos resistir a esa tentación y ya está, nos puede llamar y tentar al pecado. Pero otra cosa, aparte de eso, el diablo no puede hacer en la vida de ningún creyente. Muchos creyentes todavía viven temerosos pensando que antes de su vida cristiana han tenido de alguna manera experiencias con el poder de la brujería. Y a veces me preguntan a mí, ¿no? Me han preguntado varias veces, ¿existe el poder de la brujería? ¿Existe? Y yo les contesto siempre, pues sí, sí existe el poder de la brujería, sí. Pero hay una cosa, la brujería no puede hacer nada contra los hijos de Dios. Puede afectar a cualquier persona, menos a los que son hijos de Dios. No puede hacer nada Satanás contra ellos. Había en un lugar, en un pueblo que se llama Chaute de Cocachacra, usted yendo en dirección a Matucana hasta Cocachacra, ¿no? Y de ahí hay un desvío, se llega en carretera así rústica, se avanza como una hora y hay un pueblito Chaute. Ahí hay una iglesia y bastantes años atrás habíamos ido en Navidad varias ocasiones para llevar regalos, hacer culto, ayudar a los hermanos. Y en una de esas ocasiones hemos ido a pie. En cierta ocasión yo me fui solito a pie. No recuerdo por qué, no había carro o algo, pero no hay carro, me voy a pie. Entonces yo subí a pie. Y cuando he regresado, decían ellos, en tal recodo del camino, ahí aparece siempre un duende, un demonio, aparece ahí en la carretera. Tenga cuidado. Y he pasado por ahí a las 4 de la mañana sin ningún temor en absoluto, porque la Biblia dice, el maligno no le toca, no puede tocar el maligno al que es un hijo de Dios. Ningún poder de brujería puede hacer nada contra los creyentes. ¿Por qué a veces andamos temerosos de eso? ¿No? Nada puede hacer. Y en más de una ocasión yo he escuchado, bueno, no he escuchado, pero me han contado, ¿no? Me han contado esto, que los brujos han dicho, y en más de una oportunidad lo he escuchado decir, los brujos dicen que se vaya él, que se vaya ella, porque yo no puedo trabajar porque ese es un cristiano, ¿qué será? Pero yo no puedo trabajar estando él aquí. Y así, el brujo inmediatamente se da cuenta, hay alguien que le impide trabajar, entre comillas, ¿no? Hay alguien que le impide ejercer el poder del diablo a ese brujo. Y ese alguien que se lo impide es un creyente, es un hijo de Dios. Entonces, que se vaya porque no me deja trabajar. Es como los que se van empezando a tomar, emborracharse y hay un creyente en medio de ellos, ¿no?
Ellos están incómodos porque saben que el creyente está ahí en medio. Incómodos están hasta que el creyente se sale, entonces ya, ahí sí, tranquilos, contentos, siguen emborrachándose. Eso sucede. También los brujos igual, que se vaya este creyente porque no me deja trabajar. No puede el diablo hacer nada contra un hijo de Dios. Su poder ha sido destruido por medio de la muerte de Cristo. Qué profundo es esto, ¿no? El Señor Jesús no le venció por medio de su vida, sino por medio de su muerte. Tantas cosas hay encerradas en este misterio, digamos así, de la muerte de Cristo. Y Pablo el apóstol dice, porque anhelo ser participante de sus padecimientos, anhelo ser semejante a Cristo en su muerte. No murió igual Pablo, pero padeció mucho para ser parte de la gloria de Cristo por medio de su muerte. Y cuando el Señor Jesús estalla en el mismo día en que lo van a capturar, eso está en Juan capítulo 17, ¿no? Ese mismo día iba a morir él y terminando la última cena, o mejor dicho, a la mañana siguiente, porque lo capturaron en la noche y a la mañana siguiente lo crucificaron. Pero esa misma noche termina la última cena y el Señor Jesús comienza a orar y dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y ahora el Señor Jesús está llamándole a su muerte, que pocas horas después iba a venir. Está diciendo él de su muerte y de su padecimiento, está diciendo, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿De qué manera estaba la gloria de Cristo? En su muerte, en su crucifixión, ahí estaba su gloria. Y ustedes recuerdan que en el libro de en Revelación, Apocalipsis, al final está allí el Señor Jesús apareciendo en los últimos capítulos, al final de la tribulación. Y dice el apóstol Juan, y vi alguien vestido de una túnica blanca sobre un caballo, sobre un caballo blanco. Vi al Hijo del Hombre, él estaba ahí montado victorioso en un caballo blanco, pero estaba vestido de una ropa teñida. ¿Se acuerdan en qué? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Quién se viste de gala con una ropa teñida en sangre? El Señor Jesús sí, porque esa sangre preciosa fue derramada por nosotros. Su victoria estuvo allí, su gloria estuvo allí. Y Él se presenta ahora victorioso delante del mundo, o sea, al final de la tribulación, de esos 7 años que vendrán, desciende al mundo vestido de una ropa teñida en sangre. Qué profundo es eso acerca de la muerte de Cristo que fue su victoria. Y cuando tú, hermano, hermana, te has bautizado, te haces participante de la muerte de Cristo, porque el bautismo significa morir, ¿no? 3 cosas, morir, quedar sepultado, lo que olvidamos eso de sepultado en segundo lugar, y tercero, resucitar. Muerte, sepultura, y uno queda enterrado simbólicamente debajo del agua, como estar enterrado debajo de la tierra. Eso es el bautismo. Muerte, sepultura. Y a los que los sepultan siempre sí horizontales, ¿no? Echados. Y por eso el que se bautiza queda así, sepultado, pero luego resucitado. ¿Cuántas cosas hay que el cristiano participa de la muerte de Cristo? Por eso no nos debe asombrar nunca, hermanos, los padecimientos que tenemos.
una serie de cosas que nos hacen padecer. Por todos lados a veces, ¿no? Y como la Biblia dice, no extrañéis de estas aflicciones, porque somos participantes de la muerte de Cristo. Satanás fue reducido a la impotencia por medio de la muerte de Cristo. Y librar el Señor Jesús a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Las personas en este mundo están sujetos a esa servidumbre del temor de la muerte. Lo quieren negar de muchas maneras, quieren negar que les espera la muerte. A nosotros también. Pero nosotros no vamos a morir, vamos a dormir. Eso dice la Biblia de los creyentes siempre, ¿no? Durmió. Esteban lo apedrearon y él invocó a Dios en los últimos momentos y habiendo dicho estas cosas, Esteban dice, durmió. No murió, durmió, porque luego despertará. Por eso, cada creyente en Cristo en la Biblia dice, durmió. Los que durmieron en Cristo, dice segunda de Tesalonicenses, para que no ignoréis, los que durmieron en Cristo, no los que murieron, los que son incrédulos mueren. El creyente duerme porque pronto va a despertar. Y las personas que no tienen a Cristo están sujetos al temor de la muerte, tienen miedo de la muerte. Tienen miedo de morir. Y yo pienso que aunque no lo comprenden, su miedo no es tanto de que dejen de existir. Su miedo inconscientemente es porque saben que atrás de la muerte les espera la condenación y el infierno. Es por eso que hay un temor terrible de morir. Yo no quiero morir. Todos dicen, no quiero morir. Eso dicen. Pero la Biblia que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si el Señor me llevara a mí, personalmente a mí esta noche, pues yo estaría contento, hermano. Ya tanto trabajo, ya voy a descansar, mucho trabajo. Entonces ya no cansarse ni sufrir tanto, pero estaría muy contento. Y aunque no haya logrado todo lo que tuviera como metas más adelante, estaría felicísimo de que el Señor me lleve. No tengo ningún temor de morir. Los incrédulos tienen temor de morir porque no lo comprenden conscientemente, saben que les espera la condenación. A los que por el temor de la muerte, ellos, los que no tienen a Cristo, estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora, si aún en tu vida no está Cristo, si tú no tienes todavía a Cristo, puedes tenerlo hoy día mismo. En esos días en que hemos estado en la escuela bíblica de vacaciones, es para que un niño entienda qué es recibir a Cristo. Es bien sencillo que el niño entienda que Cristo le ama, y que él puede recibir a Cristo como su Salvador. Los adultos somos los que no entendemos, pero los niños sí entienden que Cristo me amó, que Él derramó su sangre por mí y que yo tengo que recibirle a Él. Yo tengo que decirle, sí, Señor, gracias porque has muerto por mí. Yo quiero que tú seas mi propio Salvador. Eso es todo. Y el niñito lo entiende. Pero nosotros no lo entendemos, ¿no? Tan adultos como somos. Cristo te ama. Él quiere venir a tu vida. Él quiere ser tu Salvador. Él pagó todos tus pecados. Él quiere perdonarte. Él quiere darte gratuitamente la vida eterna. Y cuando eso sucede, el temor de la muerte desaparece. Desaparece el temor de la muerte. Yo tuve una experiencia con mi hermano mayor, el mayor de todos, él se llamaba César,
el mayor de la familia, tenía 27 años, ¿no? En el año 81 él falleció. Y cuando estábamos en el cementerio El Ángel, sería pues como las 3 de la tarde, era una tarde con sol ahí, nunca lo puedo olvidar. Muchos de la familia, bueno, no todos, pero los que éramos creyentes, comenzamos a cantar. Y los otros familiares que no conocen a Cristo, en ese momento nos escuchaban cantar y se quedaban asombrados mirándonos como si estuviéramos locos, ¿no? Porque pensaban, no lloran, no gritan, no se desesperan, no se desmayan. Parece que estuvieran contentos. Mira cómo cantan. Y es que es así. Un día veré a mi hermano en la presencia de Dios y a mi papá y a todos los que están con el Señor. Ya el creyente no tiene temor de morir. Morir es un motivo de gozo más bien. Realmente así es, ¿no? Pero las personas de este mundo están sujetos a servidumbre. Quieren negarlo por todos lados. Quieren olvidar que les espera la muerte. Pero un día, cuando menos piensan, la muerte se los lleva. Y si no tienen a Cristo, qué terrible. Ahora seguimos aquí. Nuevamente menciona a los ángeles, que ciertamente no toma a los ángeles, mas toma a la simiente de Abraham. En relación a Cristo, ¿no? Comparándolo a él y relacionándole con los ángeles, pero en este caso es tan importante la simiente de Abraham. Todo el plan de Dios para la salvación empezó con la simiente de Abraham, la descendencia de Abraham. Y ahora el Señor Jesús, entonces, no toma él un cuerpo como el de los ángeles, toma un cuerpo tan débil, tan pequeño como es el cuerpo de los hombres. No se hizo él en forma de ángel, mas tomó a la simiente de Abraham. Al hacerse hombre, se hizo hombre en la simiente de Abraham. Por su madre, no por la Virgen María, por ella, porque de ella nació. De María él recibió su naturaleza humana, pero no recibió de ningún padre humano su naturaleza divina. Engendrado del Espíritu Santo, su padre es Dios. Su madre humana era María y de ella recibió la simiente de Abraham, haciéndose hombre en este mundo, pero tomando forma de hombre en la simiente de Abraham. Como judío, él mismo también. Por lo cual fue necesario que en todo semejase a sus hermanos, para que fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo perteneciente a Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Era necesario, era indispensable que en todo semejase a sus hermanos. Así que aparte del pecado, porque él estuvo en absoluto sin pecado, aparte del pecado, en todo fue igual a nosotros. Su cuerpo tan débil como el nuestro. Por ejemplo, en Juan 4 dice, ¿no? Ellos iban recorriendo para viajar a pie hasta llegar a Galilea y allí en medio del camino, a mediodía, dice. Entonces Jesús, cansado del camino, dice. Seguro, comenzaron la jornada a las 4 o 5 de la mañana caminando, ¿no? Para llegar al norte. Y ya al mediodía, horas caminando, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y ahí estaba la mujer samaritana, cansado del camino. En otras veces lo encontramos durmiendo en el día, ahí en la barca, bien dormido. ¿Pero por qué bien dormido? Porque oraba toda la noche. Esa era la razón, ¿no?
Muchas veces el Señor Jesús, ellos se iban ya y los despedía y él se quedaba orando hasta la tercera, hasta la cuarta vigilia de la noche, quiere decir hasta las 3 o 4 de la mañana en oración. Y claro, por eso estaba dormido en la barca durante el día. Su cuerpo tan débil como nosotros, que en todo semejase a sus hermanos. Ahora, así como Él es semejante a nosotros, nosotros somos semejantes a Él, vamos a ser como Él en su cuerpo resucitado. El Señor Jesús lleva un cuerpo humano y eternamente lo llevará. Todavía tiene Él en sus manos las cicatrices grandes de los clavos y también en sus pies. Todavía el Señor Jesús tiene la cicatriz en su costado y esas fue las que le hizo palpar a Felipe, ¿no? Felipe, ven y toca, ven acá y pon tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Su cuerpo eternamente es el mismo cuerpo, aquel cuerpo con el que él caminó en la tierra de Israel. Pero es un cuerpo inmortal, es un cuerpo eterno. Y nosotros vamos a tener la misma semejanza de su cuerpo, así como él se hizo semejante a nosotros. Nosotros tendremos ese cuerpo glorificado, inmortal, así como el suyo, ¿no? Y no olvidando una cosa, la Biblia dice que Él es el Salvador, nosotros somos la esposa del Salvador. La iglesia es la esposa de Cristo su Salvador. Ahora, entre dos esposos, ¿cuál es la diferencia? Solamente es una diferencia de que uno es hombre y otra es mujer, pero los dos tienen el mismo cuerpo humano. Entonces, en el caso de Cristo, nosotros tendremos ese mismo cuerpo semejante a Él, igual que en el matrimonio. Y si nosotros somos la esposa de Cristo, nuestro cuerpo va a ser como el suyo. Un cuerpo que sigue siendo un cuerpo humano, igualito al que tenemos, pero nunca más sujeto a la muerte. Un cuerpo inmortal, un cuerpo eterno. Y nosotros tendremos ese mismo cuerpo del Señor Jesús. Tenía que ser Él semejante a nosotros en su humanidad, para que fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo perteneciente a Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Él es nuestro sumo sacerdote, misericordioso y fiel en cuanto a Dios, para que pudiese expiar nuestros pecados. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para también socorrer a los que son tentados. Ahora, la tentación del Señor Jesús no fue una tentación tan fácil como la de Adán y Eva. La tentación de Adán y Eva era muy fácil, ¿no? Era muy sencillo. De este fruto, dijo Dios, no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Muy fácil de distinguir. Simplemente no comer del fruto y ya está. Pero en el caso del Señor Jesús, encontramos que él fue tentado en los inicios de su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo le quiere hacer caer en una tentación tan difícil para que él se jactara de su condición divina. Y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, así que tú eres hijo de Dios, demuéstralo, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿De verdad eres hijo de Dios? A ver, pruébalo. Demuestra que tú eres hijo de Dios y manda que las piedras se vuelvan pan. ¿Y qué le responde Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Luego le vuelve a tentar otra vez, ¿no? Le lleva al pináculo del templo y le dice de nuevo, si eres hijo de Dios, ¿de verdad eres hijo de Dios? A ver, pues, échate de aquí abajo, porque en la Biblia dice, ahora Satanás usa la Biblia. Satanás usa la Biblia ahora. El diablo usa la Biblia y le dice, de aquí échate del pináculo del templo, tírate. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. Tírate, si de verdad eres hijo de Dios, tírate, porque Dios ha dicho en su palabra que Él no te va a dejar desamparado. Tus ángeles te van a guardar si tú te tiras de ahí. Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, está escrito que Dios me va a proteger, pero también ha dicho Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Es cierto que Dios me va a proteger por medio de ángeles, pero también es cierto que yo no voy a irme al abismo y voy a decir, como Dios me protege, me tiro de acá y Dios no me deja caer al suelo. Eso se llama tentar a Dios, ¿no? Y la tercera tentación, le dice Satanás, todos los reinos del mundo me han sido entregados. Todos esos reinos te voy a dar a ti si solamente tú te postras y me adoras. Nada más. Y Jesús le contesta la tercera vez, siempre con la Biblia. Siempre con la Biblia. El Señor Jesús ni siquiera usa sus propias palabras y le dice, escrito está, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete. Y Jesús salió victorioso. ¿Con qué se defendió? Con sus fuerzas, diciendo, yo soy Dios, yo soy poderoso para defenderme de Satanás. No, ¿con qué se defendió? Con la Biblia, con la espada del Espíritu Santo, con ella se defendió, con la escritura, con la Biblia. Y además él citó exactamente las palabras de la Biblia. Por eso es tan importante, hermanos. Nosotros tenemos siempre a los niños que repiten los versículos de memoria, ¿no? Es tan importante repetir esos versículos de memoria, pero repetirlos de manera exacta. Y si Eva le hubiera dicho a Satanás, cuando fue tentada Eva por Satanás, si ella le hubiera dicho, escrito está, y hubiera repetido de memoria Eva las palabras de Dios, nunca hubiera caído en el pecado. Pero cometió un error fatal ella. ¿Qué hizo? Se quiso defender del diablo con sus propias palabras. Bueno, en realidad lo que hizo fue tomar lo que Dios había dicho, pero bastante cambiado. ¿Ve? Tomó lo que Dios dijo, pero le agregó varias cositas de sus propias palabras. Fíjese la importancia esencial de usar la escritura exactamente como está escrita. Y Eva no lo hizo, le agregó sus ideas, ¿no? Cometió un grave error. Ella no dijo como Jesús, escrito está. Ella no dijo así. Tenía que repetir lo que Dios había dicho, exacto como Dios lo dijo, pero no supo hacerlo y cayó. En cambio Jesús, al padecer siendo tentado, se defendió con las palabras exactas de la Biblia. ¿Se da cuenta por qué es tan importante que los niños repitan los versículos de la Biblia? Ahora, no solo los niños, usted también, yo también, que memoricemos esos pasajes de la Biblia. Y Él es poderoso para también socorrer a los que son tentados, porque Él ya pasó esa experiencia de ser tentado y de salir victorioso ante el pecado. Es poderoso para socorrernos a nosotros en medio de la tentación. Por lo cual, hermanos santos, ahora pasamos al capítulo 3. Entramos al capítulo 3 de Hebreos. Ustedes lo tienen en su Biblia, ¿no? Pero como tenemos esta facilidad,
lo ponemos aquí, antes no existían, ahora tenemos la facilidad de poner en una pantalla. Entonces, entramos al capítulo 3 de Hebreos. Por lo cual, hermanos santos, participantes de la vocación celestial. Y otra vez, recuerden, al decir hermanos, ¿a quiénes está refiriéndose? Al decir hermanos. ¿Ah? No a nosotros, no somos judíos. ¿A quién les dice hermanos? Hermanos de la raza de Abraham, a ellos. Es muy necesario nunca olvidar que el libro de Hebreos está dirigido a los judíos. Y cuando le dice hermanos, se lo dice a los judíos, no a nosotros. Ahora, ¿nosotros necesitamos esta carta? Por supuesto que sí la necesitamos y por eso está en la Biblia. Pero tenemos que considerar, no fue escrita para nosotros, fue escrita para ellos. Hermanos de raza, hermanos de la raza de Israel. Santos, desde el tiempo antiguo fueron santos ellos, la raza de Israel. El único pueblo santo en medio del mundo, la nación santa de Israel, desde miles de años atrás. Así que al decir hermanos, no nos dice a nosotros, los gentiles de la iglesia. Y al decir santos, tampoco se refiere a nosotros, se refiere a los santos de Israel. Santos desde el tiempo de Abraham, separados en medio de un mundo terriblemente perverso, Dios separó una nación santa, Israel. Y para ellos son estas palabras. Por lo cual, hermanos judíos, santos, llamados de Dios desde el tiempo de Abraham, entonces, participantes de la vocación celestial, vocación es llamamiento, ¿no? Participantes de la vocación celestial, desde Abraham, desde Isaac y de Jacob, desde ellos, los judíos son participantes del llamamiento celestial. A eso se refiere. Considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nosotros no tenemos sumo sacerdote. No tenemos ni sacerdote ni sumo sacerdote, ninguno de los dos. Los católicos le llaman sacerdote al cura, y eso es falso, porque nosotros, la iglesia del Señor, no tenemos sacerdote. El pastor no es un sacerdote. Nuestro sacerdote es el Señor Jesucristo. Él es nuestro sacerdote. No un hombre, no un pastor. No existe sacerdote en la iglesia de Cristo. ¿Ve? Entonces es muy falso cuando le llaman a un cura o a otro personaje, le llaman el sacerdote. No es cierto. Y en la iglesia del Señor no hay sacerdote. Bueno, él es considerado el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ellos sí estaban familiarizados con el sumo sacerdote, los judíos, ¿no? Para ellos sí. Y Cristo es el apóstol, el enviado y sumo sacerdote. Todo es en un lenguaje de Israel, el cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda su casa. El, el Señor Jesús, se está refiriendo a él, al Señor Jesús, el cual fue fiel al que le constituyó. Y ahora hay una comparación en relación a Moisés. Así como primero mencionó a los ángeles, ahora comienza a mencionar a Moisés, como también lo fue Moisés en toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, o sea, el Señor Jesús es comparado con Moisés, ¿no? Moisés es un personaje central en la historia de Israel. Ellos tienen
una reverencia, digamos así, entre comillas, muy, muy grande por Moisés en el pueblo de Israel. Bueno, Moisés no fue nada más que un hombre, pero fue un hombre instrumento de Dios, ¿no? Y ocupa un lugar muy grande en la historia de Israel. Por eso es recordado aquí Moisés, porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, el Señor Jesús. Cuanto tiene mayor dignidad que la casa, el que la fabricó. La casa de Israel menciona la Biblia muchas veces, pero ahora el que fabricó la casa es el Señor Jesús, el que creó aquella casa espiritual. Porque toda casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda su casa como criado, como servidor, como criado, ¿no? Él estaba encargado de dirigir la casa de Dios, la casa espiritual de Dios, Israel, pero ¿en qué posición? Como servidor de Dios, como criado, literalmente como siervo, como esclavo. Esa era la posición de Moisés, como mayordomo, ¿no? Empero para testificar aquellas cosas que después se habían de denunciar. Moisés estuvo encargado como criado de la casa de Dios, no del templo, no del templo, sino Dios le llama a Israel la casa de Israel. La casa espiritual de Dios es Israel. Entonces, en toda la casa de Dios estuvo como criado fiel Moisés, en todas aquellas cosas que venían para anunciar el plan de Dios. Mas Cristo, ahora sí comparándolo con Moisés, como hijo sobre su propia casa, la cual somos nosotros. Ya no como Moisés, el criado de Dios, el siervo, el esclavo de Dios, ya no, sino este es el dueño de la casa, su propia casa. Mas Cristo como hijo de Dios sobre su propia casa. Este es el dueño de la casa. Este es el creador de la casa espiritual, la cual casa somos nosotros. Y otra vez está hablando de la sangre de Abraham, de los judíos, casa espiritual. Muchas veces en el Antiguo Testamento ellos son llamados la casa de David también se dice, la casa de David, el reino de Dios, la casa de Israel, la cual casa somos nosotros, los judíos, no nosotros, la iglesia, sino los judíos, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo, hasta el fin, ¿no? El cabo es el fin. Si hasta el cabo retenemos firme, perdón, si hasta el cabo retenemos firme la confianza y la alegría de la esperanza, si permanecen ellos en esa fidelidad a Dios, seguirán siendo la casa de Dios, la raza de Israel. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Se dan cuenta cómo todo gira en cuanto a la historia de Israel? Por eso decimos, ¿no? Para interpretar bien este libro hay que considerar, todo gira en cuanto a Israel, no a la iglesia, sino a Israel, donde me tentaron vuestros padres en el desierto, me probaron y vieron mis obras 40 años. Recordemos una cosa, cuando salieron de Egipto, iban a demorar para llegar hasta la tierra prometida, la tierra de Canaán, apenas unos cuantos meses. Iban despacio porque tenían sus niños, sus ganados, ¿no? Iban despacito. Pero aún así de ir despacito, en unos meses,
hubieran entrado a la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo pasó para que entraran a la tierra prometida? En lugar de unos meses, 40 años. ¿Por qué no entraron de frente después de unos cuantos meses? Recordemos la historia de Israel. ¿Qué sucedió para que no entrasen? Ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Qué sucedió? Su incredulidad, su incredulidad. Y ahora ya hay una cosa, que la incredulidad siempre va unida a la desobediencia. Y por eso la fe siempre va acompañada de la obediencia. Es por eso que la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No menciona para nada la obediencia. No es necesario, porque el que tiene fe verdadera, su vida estará acompañada de la obediencia. La fe trae como resultado la obediencia. Y para creer en Cristo, el único requisito es creer en Él. Nada más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero lo interesante es que la fe verdadera siempre va seguida de la obediencia. Y por eso Dios no necesita mencionar la obediencia, sino solamente la fe. La incredulidad de ellos, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Se puede probar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No tentarás al Señor tu Dios. Pero ellos tentaron a Dios. Me probaron y vieron mis obras 40 años. Después de pocos meses, estaban a la entrada de la tierra prometida. ¿Qué sucedió? Dios le instruyó a Moisés: manda un príncipe de cada tribu, 12 príncipes, envíalos durante 40 días para que exploren, que entren secretamente a la tierra de Canaán. Van a entrar como espías y van a observar la tierra. Y así que ellos entraron, los 12 príncipes, y cuando volvieron, casi todos ellos dijeron: esos que viven ahí son como gigantes delante de nosotros. Nos van a destruir a nosotros. ¿Era agradable a Dios esa respuesta? No, era una respuesta de incredulidad. Era tan desagradable a Dios esa incredulidad, que Dios les impidió entonces entrar en ese momento que ya iban a entrar. No entrarán a la tierra. Toda esta generación incrédula no entrarán en el reposo de la tierra prometida. Y por eso fue que Dios les hizo dar vueltas y vueltas y vueltas en el desierto durante 40 años. No era que el camino duraba 40 años. Dios dijo: van a dar vueltas en el desierto 40 años hasta que muera toda esta generación incrédula. Entonces, los niñitos de ustedes, los hijos de ustedes, ellos son los que verán la tierra prometida. Pero ustedes no entrarán. ¿Debido a qué? Debido a su incredulidad. Con excepción de dos de los príncipes, ¿no? Josué y Caleb, con excepción, ellos dos. Ellos dijeron: entremos, Jehová está con nosotros, Él nos dará la victoria, esta gente no podrá nada contra Israel, Dios está con nosotros, entremos a conquistar. Josué y Caleb. Los otros 10 príncipes, ¿qué dijeron? Nos van a devorar a nosotros, nos van a derrotar, somos como langostas en medio de gigantes, vamos a perecer. La fe versus la incredulidad. Y es la incredulidad la que le lleva a la persona al infierno. La incredulidad. Todo lo tiene Dios preparado.
La persona puede ser salva creyendo en Cristo, pero esta persona es incrédula, rehúsa creer en Cristo y su incredulidad desemboca en el infierno. Qué terrible, porque ya no es un precio grande que tenga que pagar, es tan grandemente sencillo, gratuitamente por la fe. Lo único que tiene que hacer esta persona es poner su fe en Cristo y será salvo de sus pecados y recibirá la vida eterna. Pero no, esta persona cierra su corazón a Cristo, rechaza el perdón de Dios, se vuelve incrédulo y su incredulidad desembocará en el infierno. La diferencia entre la fe y la incredulidad determina un destino eterno. Y por eso el Señor dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me indigné con aquella generación y dije, perpetuamente hierran de corazón y ni ellos han conocido mis caminos. Pero tú, hermano, has creído en Cristo. Hemos creído en Cristo. Y únicamente por esa fe preciosa es que hemos recibido salvación. Si aún no has creído en Cristo, hazlo hoy día mismo. No esperes a mañana. Hazlo. Llega a tu casa. Arrodíllate delante de Dios y dile, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo creo en ti como mi Salvador. Y esa diferencia entre tu fe y tu anterior incredulidad hace la diferencia entre el cielo y el infierno. Tu fe te conduce a la salvación, ¿no? Gratuitamente. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Padre Santo, por esta palabra tuya, la que está escrita ahí en el libro de Hebreos. Como toda tu escritura, Señor, una espada de dos filos, poderosa para llegar hasta lo más profundo de nuestras entrañas. Tu palabra, la que creó el universo, Señor. Tu palabra escrita, la que necesitamos mucho más que el alimento del cuerpo. Gracias por ella. Señor, te pedimos por alguien que necesite salvación y que dé un paso tan grandemente sencillo, depositar su fe en Cristo como su Salvador. Gracias, Señor, por esa maravilla de tu perdón, de tu salvación, de tu vida eterna. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.